Buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. En Honduras se abrió un nuevo frente de polarización ante la eventual instalación de una comisión internacional contra la impunidad, cuya simple posibilidad genera simpatía entre defensores de los derechos humanos y alarma en los grupos de juristas y conservadores. La polémica la inició el presidente guatemalteco Álvaro Colón al anunciar que en Honduras y El Salvador puede haber anuencia gubernamental para instalar en sus respectivos países una comisión investigadora contra la impunidad, como la que opera en Guatemala desde el 2007. El presidente hondureño Porfirio Lobo fue escueto en su reacción, pero dejó la puerta abierta justo en vísperas de que la situación interna de Honduras sea analizada por el grupo de trabajo GT del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El GT lo integran 43 naciones y revisa periódicamente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas de sus respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay, Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos y España forman parte de ese grupo examinador. Los 5 primeros mantienen su rechazo diplomático al gobierno de Lobo, derivado del golpe de Estado de junio del 2009. La audiencia del caso Honduras está prevista para el 4 de noviembre en manos de los integrantes del GT. Se encuentran desde abril pasado varios reportes sobre los derechos humanos, uno redactado por el gobierno de Lobo, otro de una comisión relatora de la ONU y varios de organismos de la sociedad civil especializados en la temática. Al parecer el informe oficial y los informes alternativos son muy diferentes entre sí, mientras la versión oficial cita avances obtenidos en esa materia. La oposición detalla abusos y uso excesivo de la fuerza pública ante la oposición social y política como ejemplo, que antes del golpe se registraban menos de 5 denuncias mensuales de casos de tortura y ahora pasan de cientos. El reporte alternativo sostiene que desde el 28 de junio del 2009 hasta el 27 de enero del 2010, periodo de Roberto Micheletti, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías, pero a partir del 28 de enero, cuando toma posesión Lobo, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de guerra de baja intensidad. ¿Cuáles son los motivos de Lobo? Bueno, ¿qué motiva a Lobo a remar contra su propia corriente ideológica y de poder? Esto es una pregunta ante la cual no hay respuestas definitivas, solo conjeturas, una vez que el simple anuncio de que podría instalarse una comisión investigadora contra la impunidad le proporciona un arma de presión y negociación contra los grupos más a la derecha que supuestamente conspiran a sus espaldas y simultáneamente apacigua las críticas que recibe desde la oposición popular por los abusos no frenados. Lo que sí está claro es que el Lobo, desde que asumió la presidencia de esta nación, con un elevado grado de confrontación interna, no ha tenido tregua para gobernar, solo para sobrevivir al frente del gobierno. En todo caso, hay mucho trecho que recorrer para que el anuncio de la comisión se concrete. Aunque el grupo de trabajo de la ONU acuerpe en noviembre la propuesta, la decisión última es nacional y tendrá que finalmente ser aprobada por el Congreso Nacional. De seguir adelante la iniciativa por los vientos que soplan, para Lobo será como jugarse su capital político a los dados y depositar su destino en el azar. Vamos a una nota periodística de Alfredo Guzmán, periodista de este canal, para profundizar más sobre esta información de la Comisión de la Impunidad y también sobre la propuesta que se dio para el nuevo Ministerio de Derechos Humanos. Autoridades del Poder Ejecutivo nuevamente intentan un zarpazo a la institucionalidad. Esta vez pretenden vía decreto crear una paralela al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Mal se haría con menoscabar el mandato que tiene una institución nacional. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene un rol importante, un rol establecido en la Constitución de la República y establecido en su ley orgánico, que lejos de menoscabarse, debiera fortalecerse. En consecuencia, el Comisionado Nacional seguirá realizando su quehacer y esta Secretaría, de llegarse a aprobar, tendrá que cumplir un mandato totalmente diferente como un órgano rector del Poder Ejecutivo. Diputados librepensadores en el hemiciclo han dejado claro que la sustentación del proyecto es bastante débil. He salido con muy mala impresión de esta reunión y nos hemos retirado tanto don Mucho Velázquez como su servidor
porque el artículo 71 más el artículo UD y algunos de la DC ya están enfocados, como dice Celine, ya hay como 81, 82 votos. Entonces el tema, que no es el momento para estar estableciendo esto, y los argumentos que prestan me parecen tan débiles como decir que se necesita una Secretaría de Estado para crear política, ¿verdad? No tiene, o que es bien débil esos argumentos. Más burocracia, incrementar el gasto corriente, al parecer no es algo que logra comprender por completo el Poder Ejecutivo al pretender incrementar la burocracia. Crear un nuevo ministerio es aumentar la burocracia, eso sí me preocupa fundamentalmente en momentos en que el Estado tiene dificultades financieras, eso es lo que a mí más me preocupa en este momento. Al parecer, la mayoría mecánica del Partido Nacional en el Poder Legislativo está listo para complacer una vez más los caprichos del presidente y sus asesores. Esto va a ser introducido formalmente el martes a la Cámara Legislativa, va a ser turnado a una comisión y luego esta comisión pues va a ponerse a trabajar de manera inmediata. En medio de justificaciones débiles y las posibilidades económicas del país, aquí se ha dejado claro que se seguirá adelante. Se ha enfatizado en que cualquier inversión en derechos humanos no debe ser considerada un gasto. Que se le diga esto a los hondureños pobres en el interior del país en espera de una estrategia de reducción de la pobreza más coherente con el discurso y menos demagógica. Para Noticiero Universal. Bueno, ahí teníamos la nota de Alfredo Guzmán respecto a la situación que se da polémica con la propuesta para crear un ministerio de Derechos Humanos, una nueva secretaría por parte del Poder Ejecutivo de Honduras, pero también hay una nota de la periodista Elisa Cano, que es referente a la también controversial situación que se da con la posible llegada de una comisión de la impunidad en nuestro país. Aquí a continuación les presentamos la nota. De poder, el presidente Porfirio Lobo Sosa viajó el pasado domingo a Nueva York junto con una numerosa comitiva para participar por primera vez en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Se anticipa que se oficializará una comisión de la impunidad, lo que a juicio de varios analistas significa un atentado contra el Estado de Derecho, ya que se pierden atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Además de la disertación que hará el señor presidente Porfirio Lobo Sosa ante la Asamblea General de Naciones Unidas, también se sostendrán una serie de reuniones con altos dignatarios y con ejecutivos de diferentes instituciones y organismos internacionales de financiamiento. El mandatario continúa marginando los temas de agenda interna, tales como la atención de las zonas vulnerables afectadas por las lluvias, la alta ola de inseguridad que se vive en el país, una emergencia en el sector salud, y aún no se termina el seguimiento a la salida del sistema educativo. Como presidente va a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, y va a ser el primer disertador el día de mañana, tiene su primer discurso, y pues el tema que se está viendo en este momento en las Naciones Unidas son las metas del milenio. Hasta el momento el presidente no rinde cuenta de los gastos realizados en estos viajes al llevar una numerosa comitiva. Se espera que se haga transparencia y rendición de cuentas del gobierno del cambio ya, donde la austeridad no ha existido. Al finalizar el año se espera que la partida de Casa de Gobierno sea de 1.000 millones de lempiras en gastos. Elisa Cano, Noticiero. Bueno, teníamos la información y bueno, me complace presentarles al invitado que tenemos hoy en el estudio. Es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, el señor Andrés Pavón Murillo. Muy buenos días, don Andrés. Sí, muy buenos días, abogado. Un placer estar con usted. Muchas gracias. Y también estamos a la espera que tiene algún atraso la abogada Sandra Ponce, fiscal especial de Derechos Humanos. Vamos a ver si no tiene un inconveniente y se nos une al foro más adelante. Para iniciar con usted, don Andrés, ¿cuál es la situación que vive Honduras en derechos humanos actualmente? Bueno, una situación difícil. En Honduras la violación de derechos humanos es sistémica y se constituye en sistemática, y eso dice que lejos de tener nosotros una evolución en el tema, vamos generando una involución. Y digo que es sistémica porque corresponde a un sistema que permite y tolera de alguna manera que estos casos se den, que permite y tolera que existan
mecanismos que ponen en precario la situación de derechos humanos en el país, y es sistemática porque lejos de disminuir la tasa de violaciones a los derechos humanos, esta se incrementa y no hay castigo. O sea, paralelo a esto está creciendo también la impunidad, y la impunidad se torna en un mecanismo totalmente peligroso, no solo para las víctimas, sino para la sociedad. Y cuando se torna peligroso para la sociedad, muchas de estas violaciones se constituyen en graves violaciones de derechos humanos que tienen el tipo penal de delitos de lesa humanidad. Eso significa que el efecto que Honduras genera en materia de derechos humanos, el impacto que esto provoca contra las víctimas trasciende del espacio nuestro, o sea, también se pone en precario la situación de derechos humanos a nivel universal. Bueno, recordamos que en Honduras en la década de los 80 se presentó una situación difícil de derechos humanos, en la cual pues el gobierno creó iniciativas para combatir la lucha de los derechos humanos, como por ejemplo creó la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Así que la situación de derechos humanos, las violaciones que se dan, viene desde décadas atrás, pero se había percibido una disminución en comparación a los años 80. ¿Cuál es su valoración si comparáramos los años 80 con lo que estamos viendo en estos últimos meses? ¿Podemos pensar que estamos regresando a un retroceso similar al de los años 80? Bueno, sí, hay una involución en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un grado de conflictividad derivado de una crisis política que vive el país después del 28 de junio del 2009, y eso nos da a entender que la involución en esa materia evita de alguna manera la progresividad de la que nosotros hablamos para poder garantizar los derechos humanos de todas las personas en Honduras. No vamos a vivir una situación similar a igual a la del 80, pero sí muchas veces la construcción del miedo que se generó en ese escenario se está provocando ahora. La construcción de la impunidad que se generó en esa década también se está mirando por ahora. Hay una especie de terror en la población que tiene ideas diversas al sistema, que se siente perseguida y golpeada de manera selectiva por algunos sectores que no están de acuerdo con sus posicionamientos políticos e ideológicos. Eso pues se vivió también en la década del 80. Eso nos da a nosotros un marco comparativo para calificar de que se ha generado un acto de involución. Lógico, en la década del 80, como este es un contexto nuevo, también tenemos un nuevo discurso. El discurso del señor Porfirio Lobo Sosa es bastante claro, habla de transversalizar el tema de los derechos humanos en toda la institucionalidad pública. Habla pues de que en su gobierno existirán políticas claras en materia de derechos humanos, y por esa razón ha impulsado la creación por ahora de una asesoría en materia de derechos humanos de carácter presidencial, que ahora se habla pues de hacer que esta asesoría trascienda a una Secretaría de Estado. Entonces, hay varios factores que van como posesionando un discurso contrario a una práctica, porque cuando revisamos la práctica nos damos cuenta que las mismas estructuras encargadas de gerenciar la justicia en el país no están respondiendo de manera coherente a esta realidad, sino que está provocando violaciones de derechos humanos y van construyendo un escenario de impunidad. Por ejemplo, la forma en que la policía participa para disolver manifestaciones. Dice la ley que una manifestación se constituye en ilegal cuando se ha organizado con el propósito de cometer un delito, de cometer un ilícito, y para tal efecto se utilizan armas y explosivos u otros objetos. Si usted analiza, las últimas manifestaciones no han tenido el interés de provocar, no se han convocado para cometer un delito. Entonces, no han llevado explosivos ni tampoco han llevado armas de fuego, no hay policías muertos. Por ejemplo, tenemos imágenes, disculpe la interrumpa, tenemos imágenes de la fachada del edificio del comisionado, otro de una comisión relatora de la ONU y varios de organismos de la sociedad civil especializados en la temática. Al parecer el informe oficial y los informes alternativos son muy diferentes entre sí. Mientras la versión oficial cita avances obtenidos en esa materia, la oposición detalla abusos y uso excesivo de la fuerza pública ante la oposición social y política como ejemplo que antes del golpe se registraban
menos de 5 denuncias mensuales de casos de tortura y ahora pasan de cientos. El reporte de miembros de las Naciones Unidas de sus respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay, Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos y España forman parte de ese grupo examinador. Los 5 primeros mantienen su rechazo diplomático al gobierno de Lobo, derivado del golpe de Estado de junio del 2009. La audiencia del caso Honduras está prevista para el 4 de noviembre en manos de los integrantes del GT. Se encuentran desde abril pasado varios reportes sobre los derechos humanos, uno redactado por el gobierno de Honduras, y El Salvador puede haber anuencia gubernamental para instalar en sus respectivos países una comisión investigadora contra la impunidad, como la que opera en Guatemala desde el 2007. El presidente hondureño Porfirio Lobo fue escueto en su reacción, pero dejó la puerta abierta justo en vísperas de que la situación interna de Honduras sea analizada por el Grupo de Trabajo GT del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El GT lo integran 43 naciones y revisa periódicamente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados miembros. Muy buenos días, bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. En Honduras se abrió un nuevo frente de polarización ante la eventual instalación de una comisión internacional contra la impunidad, cuya simple posibilidad genera simpatía entre defensores de los derechos humanos y alarma en los grupos de juristas y conservadores. La polémica la inició el presidente guatemalteco Álvaro Colón al anunciar que en Honduras Alternativo sostiene que desde el 28 de junio del 2009 hasta el 27 de enero del 2010, periodo de Roberto Micheletti, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías, pero a partir del 28 de enero, cuando toma posesión Lobo, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de guerra de baja intensidad. ¿Cuáles son los motivos de Lobo? Bueno, ¿qué motiva a Lobo a remar contra su propia corriente ideológica y de poder?